Buenos días. Vamos a retomar la serie de videos dedicados a cunicultura. En esta oportunidad vamos a hablar de la estacionalidad en la producción cunícola. En videos anteriores, y hablando del comportamiento reproductivo de la especie, mencionamos que es poliéstrica continua, lo que significa que las hembras tienen la capacidad de presentar estros en forma regular a lo largo de todo el año. Eso tiene por supuesto que es así, siempre y cuando los animales se encuentren en condiciones estables, fundamentalmente de temperatura y fotoperíodo, pero básicamente de temperatura. Si los animales estuviesen todo el año a una temperatura de entre 18 y 20 grados, este comportamiento sería el que cabe esperar. Sin embargo, en la realidad productiva de nuestro país, no existe, si bien existe la posibilidad técnica, no existe la posibilidad económica de controlar a tal punto el ambiente dentro de los galpones de producción. Nuestra realidad indica que todo lo que vaya más allá de una adecuada orientación de las naves de producción o de los galpones, un adecuado uso de cortinas laterales y la provisión de sombra, de un monte caduco en torno al galpón, todo lo que no sea esto, hasta ahí, digamos, es económicamente factible. Ya empezar a hablar de control de temperatura, de humedad y fotoperíodo en el ámbito de la producción, o sea, dentro de los criaderos, si bien es técnicamente posible, resulta económicamente inviable. Entonces, tenemos que saber que nuestros planteles están expuestos a las variaciones térmicas de las distintas épocas del año. ¿Cuáles son esas variaciones térmicas? Bueno, acá en la pantalla estamos viendo el comportamiento de las temperaturas medias máximas y medias mínimas mensuales para la zona de Buenos Aires, ¿no? Es una curva, son dos curvas las que estamos viendo, digamos, pero ambas prácticamente paralelas, que tienen una depresión central que corresponde, o sea, a las temperaturas medias mínimas o las medias más bajas, medias mensuales más bajas, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto. Mientras que los meses de mayor temperatura media son enero, febrero y diciembre. Les cuento esto porque a esta imposición ambiental, difícil de controlar, digamos económicamente imposible de controlar, tenemos que combinarla, digamos, o relacionarla con la fisiología de la especie que nos interesa, que estamos viendo. ¿Dónde se relacionan? Bueno, vamos a hablar de un concepto básico que es rango térmico de confort y la temperatura en relación a ese rango de confort. Si ustedes ven acá, tenemos unas curvas de guiones, o sea, de rayitas, que tienen la misma forma que vimos en la pantalla anterior porque representan exactamente lo mismo. Un poco más específicamente para nuestra zona de la facultad porque fueron obtenidas de estadísticas de la Estación Experimental de Arroz, en el Partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. Pero vemos que tienen la misma forma general. Los meses más frescos son junio, julio y agosto, mientras que los más cálidos son enero, febrero y diciembre. La línea de rayas, la línea interrumpida roja, la curva, vamos a decirlo así, de guiones rojos, son las temperaturas medias máximas mensuales, la de guiones azules, las temperaturas medias mínimas mensuales, y la verde, las temperaturas medias mensuales. Juxtapuestas a estas curvas vemos líneas horizontales llenas, o sea, de línea completa, de distintos colores. Vemos dos líneas verdes próximas, paralelas, entre los 18 y los 20 grados.
Esas dos líneas representan el rango térmico de confort para esta especie. ¿Qué significa? Los animales que están expuestos a temperaturas de entre 18 y 20 grados están en equilibrio térmico con el ambiente. Están en un balance térmico con el ambiente. Ese equilibrio es el resultado de que el animal espontáneamente está perdiendo hacia el ambiente la misma cantidad de calor que recibe del ambiente. Por lo tanto, no tiene que poner en marcha ningún mecanismo para eliminar más calor o para retener calor. Está equilibrado con el ambiente. Pero, a medida que la temperatura sube por encima de 20 grados, este equilibrio se va desbalanceando y el animal empieza a recibir del ambiente más temperatura, más energía que la que venía eliminando espontáneamente. Entonces tiene que poner en marcha algún mecanismo que le permita deshacerse de una mayor cantidad de energía. El animal, particularmente el conejo, no está fisiológicamente preparado, ni fisiológica ni anatómicamente preparado para transpirar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de disipación de calor que tiene esta especie? Bueno, utilizar a sus pulmones como radiadores. ¿Por qué? ¿Por qué esto es posible? Porque, bueno, en los pulmones es donde toma contacto la sangre, que es el líquido que recorre a cada uno de los tejidos, y el aire externo. Entonces, de esa manera, en ese lugar, el contacto de la sangre con el aire le permite a la sangre ceder calor al aire, enfriarse y volver a refrigerar a los tejidos. Cuando el animal necesita aumentar esa pérdida de calor, pone en marcha dos mecanismos. Uno tiene dos reacciones: aumentar su frecuencia cardíaca y aumentar su frecuencia respiratoria. El aumento de la frecuencia cardíaca hace que la sangre pase más seguido por los pulmones y por lo tanto se enfríe más frecuentemente. Y por el otro lado, el aumento de la frecuencia respiratoria permite renovar más rápidamente el aire de los pulmones y que siempre se mantengan los pulmones con aire fresco, recientemente renovado. Esta es la forma que tienen los conejos de disipar calor. Por supuesto que estos mecanismos tienen un límite de posibilidades. A medida que la temperatura va en aumento, el conejo va a tener dos reacciones, como les decía: el aumento de su frecuencia cardíaca, el aumento de su frecuencia respiratoria. Y una tercera que no se las había mencionado, que es una vasodilatación. La vasodilatación es el aumento del diámetro de venas y arterias para favorecer el flujo de sangre, en este caso hacia los pulmones. Estos mecanismos tienen un límite de posibilidades. A medida que se los va exigiendo, van respondiendo. El calor los va exigiendo y ellos van respondiendo. Van aumentando la frecuencia cardíaca y van aumentando la frecuencia respiratoria y va aumentando la vasodilatación. Pero por supuesto que, como todo tiene un límite, en algún momento la sobreexigencia provoca el colapso de alguno de estos tres mecanismos. Básicamente, entonces, al conejo le puede ocurrir un paro cardíaco, o sea, una falla severa cardíaca con la muerte, que derive en la muerte, o puede ser que esa vasodilatación excesiva le provoque una hemorragia nasopulmonar que también derive en la muerte. Es el típico caso de golpe de calor que se conoce en los conejos. Las categorías más sensibles al golpe de calor son las hembras gestantes. Cuanto más cerca del parto, peor, porque más ya de por sí contiene una fuente endógena de generación de energía mayor, que son los fetos, ¿no? Y tiene más volumen corporal en relación a su superficie. Entonces, por todo esto, genera un calor endógeno superior difícil de eliminar, o con la misma superficie. Por lo tanto, un cúmulo de calor que es necesario eliminar aceleradamente, ¿no? Intensivamente. Bueno.
Por el otro lado, cuando la temperatura baja por debajo de la línea verde de los 18 grados, el animal empieza a perder al medio ambiente más calor o más energía de la que recibe del ambiente. Entonces entra en un balance de pérdida de energía. Tiene que poner en marcha un mecanismo opuesto al anterior. Eso significa un mecanismo para retener energía. Una de las principales e inmediatas reacciones del animal es acurrucarse, digamos, apichonarse, hacerse bolita, para reducir la superficie corporal de exposición al ambiente y por lo tanto entonces reducir la pérdida de calor. Esto nos permite hacer una lectura en la actitud del conejo. Cuando un conejo que está, conejo o coneja, ¿no? Que está estirado, es un conejo con calor. Un conejo o un animal que está apichonado, contraído, es un animal con frío. Esto, los dos mecanismos, tanto el calor como el frío, las dos vicisitudes, circunstancias, terminan por poner en riesgo la vida del animal en situaciones extremas. Ya vimos qué pasa con el calor. Con el frío es más difícil, sobre todo para esta zona, ¿no? Donde apenas vimos que en el mes de julio la línea de medias mínimas mensuales, o sea, la línea azul punteada, apenas en julio pasa un poquito por debajo de la línea del límite de frío del conejo que vemos ahí indicado como de 5 grados. Esto estaría indicando que para nuestra zona realmente los conejos sufren más el calor que el frío. Agreguemos a esto que los conejos están mejor preparados para resistir el frío que el calor. Como les decía, para el calor tienen una relativamente pobre defensa porque no pueden transpirar. Para el frío, el pelaje que tienen, habrán visto o habrán alguna vez escuchado que con sus cueros se pueden elaborar abrigos de distinto tipo. Bueno, están mejor preparados para aislarse frente al frío. De lo único que hay que cuidarlos en esas circunstancias es de las corrientes de aire, porque ahí sí, si se combina frío con corrientes de aire que les den directamente a los animales, eso pone de manifiesto una susceptibilidad de los conejos intrínseca a las enfermedades respiratorias. Ya, si llegamos a ver algo de sanidad, lo vamos a volver a comentar. Pero algo que no he mencionado hasta acá, en cuanto a la termorregulación de los animales, es el efecto que la temperatura tiene sobre la producción. Ya vimos que la temperatura puede comprometer la salud y la vida de los animales, pero mucho antes de llegar a esos extremos, compromete su rendimiento productivo. ¿De qué manera? Cuando la temperatura sube, dijimos que el animal trata de deshacerse de una mayor cantidad de energía. Por lo tanto, una de las defensas que tiene es dejar de incorporar energía por vía del alimento. El alimento es una fuente de energía. Entonces, en el momento en que el animal necesita eliminar más energía, una de las reacciones es dejar de comer. Su consumo voluntario de alimentos, su apetito, se ve reducido por efecto del calor. En cuanto al frío, es al revés. Justamente las menores temperaturas lo inducen a comer más, de manera de incorporar, de ingerir cantidades extras de energía para afrontar a ese ambiente más frío. De esa manera, y siempre hablando de los rangos térmicos que manejamos para esta zona, es más dañino el calor en lo que hace a productividad, a respuesta productiva de los animales, es más dañino el calor que el frío para nuestra zona. Porque los meses de fresco en nuestra zona lo inducen al animal a comer más y por lo tanto favorecen la expresión de su potencial productivo, mientras que los meses de calor le reducen el apetito y si no come, el animal no produce. Por lo tanto, vamos a encontrar fuertes oscilaciones en la respuesta productiva de los planteles en los meses de calor en relación a los meses de frío.
¿Cómo podemos, en qué medida afecta o cómo podemos registrar el efecto que la temperatura tiene sobre el consumo voluntario de alimentos y sobre la producción? Bueno, tenemos que mencionar que la temperatura afecta en alguna medida cada una de las categorías que encontramos en el conejar. Por ejemplo, si hablamos de los reproductores, vemos las oscilaciones en los porcentajes de nacidos de servicios positivos, o sea, sería de preñez al momento de la palpación, qué porcentaje de las hembras puestas en servicio, efectivamente servidas, son diagnosticadas como positivas por palpación abdominal, que es la forma que tenemos nosotros de diagnosticar la gestación en las conejas. Los servicios del mes de abril, tienen un índice de positividad, digamos, vendría a ser de preñez, pero como todavía no parieron, es preñez de diagnóstico, de preñez positiva. En abril, del 53%. Mientras que los servicios de octubre tienen el 96% de positividad. O sea, son positivos en un 96%. Si a su vez analizamos qué pasa con la cantidad de nacidos vivos por parto, los servicios de mayo provocan un tamaño de camada al parto de 5,29 animales, ahí lo vemos en la línea roja. Mientras que los servicios de noviembre provocan un tamaño de camada al parto de 8 gazapos. Esa es la variación que podemos encontrar, efecto de la temperatura sobre los reproductores. ¿Por qué bajan los porcentajes de preñez y la cantidad de nacidos vivos por parto? Bueno, porque en las épocas de mayor calor, los animales están peor nutridos porque no consumen lo que debieran de alimento, entonces hay mayores fallas en los servicios, y además de esas fallas, las tasas ovulatorias aparentemente también se ven resentidas por la malnutrición o la subnutrición de los animales en los meses cálidos. Esto tiene sentido si analizamos o si reflexionamos acerca de que una forma de estimular la tasa ovulatoria, lo han visto para ovinos y lo volveremos a ver para porcinos, es el refuerzo del plano nutricional en torno al servicio, para mejorar justamente la tasa ovulatoria y la anidación de los fetos, o de los embriones. Es la práctica que en inglés se denomina como flashing. Ese refuerzo nutricional en torno al servicio para mejorar la tasa ovulatoria y la anidación de embriones. Acá estamos viendo el reflejo que tiene lo que sería un anti-flashing de los meses de calor, que provocan menores índices de preñez y menor tamaño de camada, mientras que tenemos un efecto flashing positivo en los meses de fresco, en los servicios de octubre y noviembre. Son esos servicios posteriores a todos los meses de menor temperatura en los que los animales han venido recuperando su condición corporal por efecto de un consumo voluntario alto de alimento. Ahí tenemos la medición del porcentaje de parición. El anterior era diagnóstico de gestación positiva, que puede tener distintos motivos de falla. Puede ser una falla operativa en el diagnóstico, o sea, que demos como positiva una palpación cuando en realidad la coneja no está preñada. Eso puede ser producto de un error del operador, o puede ser producto de una pseudogestación, que también existen. O puede ser una pérdida embrionaria, diversas cosas. Ahora ya, si medimos qué cantidad de las que efectivamente tomaron servicio parieron, encontramos estos números, que de las hembras servidas en enero, paren efectivamente el 55%, mientras que de las hembras servidas en agosto, pare el 92%. Entonces, de una media anual del 74%, tenemos que saber que cabe esperar una dispersión que va del 55 al 92% de parición según la época del año, según la época en que se efectúen los servicios, ¿no? Básicamente. Porque estamos hablando de
cómo afecta la temperatura a los reproductores. Si extendemos el efecto de la temperatura a la crianza de los animales al pie de la madre, a la lactancia, encontramos que, derivado de los servicios del mes de enero, ya vimos cómo se resentía el porcentaje de aparición, y acá vemos cómo se resiste el porcentaje de destete de esos servicios. Las hembras servidas en enero destetan un 66% de los nacidos vivos, mientras que las hembras servidas en marzo destetan un 89% de los nacidos vivos. Esa diferencia está porque las hembras servidas en marzo van a parir en abril, criando a sus crías ya en un entorno más favorable, más fresco que aquellas que han sido servidas en pleno mes de enero, en pleno verano. Ahí también tenemos para ver que una media anual de 80% de destete se corresponde en realidad a extremos estacionales que van del 66 al 89%. ¿Qué pasa sobre la cantidad de gazapos destetados, el tamaño de la camada? Bueno, al destete, perdón, habíamos visto en la primera de las pantallas, habíamos visto efecto de nacidos vivos al parto. Acá vemos el efecto, luego de ver el efecto sobre el porcentaje de hembras que destetan, vemos a su vez el tamaño de la camada al momento del destete. Servicios del mes de enero tienen una media de destete de 2,45 gazapos por camada, mientras que servicios de agosto logran tamaños de camada al destete de 7,03 gazapos. Ahí está, dice porcentaje, está mal, son 7,03 gazapos por camada, dando una media anual de 4,47 de tamaño de camada al destete. Pero fíjense con qué fuertes fluctuaciones según la época del año. Y siempre en el mismo sentido. El calor resulta perjudicial a la respuesta reproductiva y productiva de los animales. Si queremos extender el análisis al efecto de la temperatura sobre los animales ya destetados y en el engorde, una forma de hacerlo es ver cuánto tiempo tardan en llegar a la edad de faena, o al peso de faena, mejor dicho. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar al peso de faena? El peso de faena está establecido entre los 2,2 kilos y 2,500 kilos. Acá vemos que en alcanzar ese peso tardan los animales que son producto de servicios de mayo, tardan 73 días, porque los servicios de mayo, repito, son partos de abril, son destetes de, destetes de mayo, servicios de mayo son destetes de abril, de junio. Y esos animales destetados en junio van a ir al engorde en julio, o sea, en los meses de menor temperatura y de mayor consumo voluntario de alimentos. Para aclarar la confusión que acabo de generarles, quizá redondeo la idea en que los servicios del mes de mayo provocan partos en junio, y los animales criados en los meses de menor temperatura tienen una ganancia de peso mucho mayor y llegan al peso de faena en 73 días. Mientras que los animales que nacieron como producto de servicios de octubre, o sea, si el servicio fue en octubre, los partos fueron de noviembre, los destetes fueron de diciembre, y la crianza o en el engorde arrancó en diciembre, con lo cual esos animales han estado en el engorde durante todo el verano. El efecto de las temperaturas estivales hace que consuman mucho menos alimento, que ganen peso mucho más lentamente y requieran de 92 días para alcanzar el peso a la faena. Terminamos así, entonces, con este video. Espero que haya quedado claro
entonces que a pesar del potencial productivo que tiene esta especie de producir durante todo el año, las condiciones de producción en nuestro país, la imposibilidad económica de moderar el efecto de la temperatura sobre los ambientes desde donde se cría, tiene fuertes repercusiones estacionales. Bueno, vamos a cortar acá este video. El próximo intentaremos dar alguna noción sobre un análisis económico de esta actividad, o por lo menos una metodología para hacer estimaciones de costos. Nos vemos en la próxima.